Mi abuelo me contaba que había nacido en la Ciudad de México cuando todavía se llamaba Distrito Federal, pero siendo apenas un bebé lo llevaron junto con su familia al estado de Aguascalientes. Y fue hasta mucho tiempo después, ya de grande, que regresó a la capital, enviado por su trabajo, a unas oficinas en Eje Central. Aquella tarde, después de cumplir con lo que tenía que hacer, decidió caminar por el centro y se quedó maravillado por lo que veía. Siempre decía que la ciudad lo hacía sentirse pequeño y al mismo tiempo extraño, como si perteneciera y no perteneciera, como si la nostalgia de una vida no vivida lo persiguiera entre esas calles ruidosas, llenas de edificios nuevos y antiguos. Después de comer en un restaurante sencillo y de beber más cervezas de las que acostumbraba, se sintió valiente y quiso hacer algo que normalmente no hubiera hecho: subir a la Torre Latinoamericana, a ese mirador que se alzaba imponente sobre la ciudad. Él sufría un miedo tremendo a las alturas, pero aún así se subió al elevador con las piernas temblorosas y llegó hasta arriba, donde el viento soplaba con fuerza y el piso parecía tambalearse bajo los pies. Al salir al mirador, el miedo se mezcló con asombro puro. La ciudad entera extendiéndose iluminada a medida que caía la noche, las luces de los coches moviéndose como hileras de hormigas brillantes, los árboles oscuros de la Alameda, el Palacio de Bellas Artes con su cúpula dorada que aún brillaba mientras el cielo se oscurecía. Sacó sus pequeños binoculares de viaje, los que siempre cargaba, y comenzó a observar con detalle. Veía la vida seguir, la gente entrando y saliendo del metro, los vendedores levantando puestos, las farolas encendiéndose una por una. Pero entonces notó algo extraño. Sobre el Palacio de Bellas Artes, algo se movía. Al principio pensó que era solo una sombra, un truco de la luz, pero al enfocar con los binoculares vio claramente una figura oscura, enorme, alta, casi de 2,5 metros, que estaba erguida en lo más alto del techo. Tenía la forma de una gárgola, como las que había visto en fotografías de viejas catedrales europeas, solo que con las alas extendidas, rígidas, inmensas. Pensó que quizás sería una lona atorada o algo así, pero de pronto la figura flexionó las piernas y luego extendió aún más las alas, y ahí supo que lo que miraba estaba vivo. Se quedó paralizado, con el estómago vacío de golpe, con un presentimiento oscuro que no supo describir jamás. Esa cosa miraba hacia abajo, observando a la gente, y de repente, como si sintiera que estaba siendo espiada, levantó la cabeza y lo miró directamente a él, a mi abuelo, que la tenía enfocada con los binoculares. El aire pareció detenerse. No fue exactamente miedo lo que sintió, sino algo más profundo, como si su destino se hubiera enredado con el de esa criatura. El ser alado lo observó unos segundos eternos y luego, de un salto, se lanzó hacia la Alameda, batiendo las alas con un estruendo que nadie más pareció escuchar. Pasó rozando los árboles y se perdió en la oscuridad. Mi abuelo se arrancó los binoculares del cuello, bajó del mirador a toda prisa con el corazón desbocado y se fue directo a su hotel sin decirle nada a nadie. Esa misma noche no pudo dormir, convencido de que quizá había sido una ilusión, un ave enorme, cualquier cosa, y trató de convencerse de ello durante todo el viaje de regreso. Lo que le heló la sangre fue enterarse apenas unas horas después de que había ocurrido el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, un desastre que mató a miles y redujo edificios a polvo. Él estaba en la central de autobuses cuando empezó a escuchar a la gente alterada, corriendo, llorando, pero no comprendió la magnitud hasta que lo vio en las noticias, en la pantalla de la televisión, y entonces recordó la criatura, recordó esa mirada, y aunque nunca lo admitió del todo, en el fondo pensaba que ambas cosas estaban conectadas. Pasaron los años y siguió con su vida, pero un día, viendo televisión, se topó con una película llamada El Mensajero de la Oscuridad, basada en una leyenda real de Estados Unidos sobre un ser alado conocido como el Hombre Polilla, que aparecía antes de grandes tragedias para anunciar el desastre. Desde ese día ya no pudo convencerse de que lo suyo hubiera sido una ilusión. Estaba seguro de que lo que vio en lo alto del Palacio de Bellas Artes fue esa misma criatura, el augurio de lo que estaba por venir. Y cuando yo me vine a vivir a la Ciudad de México, lo único que me dijo al despedirse fue algo que jamás olvidaré. Si algún día lo llegas a ver,
Agarra tus cosas y vete de inmediato de regreso a Aguascalientes. Lo dijo tan serio, con un brillo tan oscuro en los ojos, que comprendí que ese miedo nunca lo abandonó, que el recuerdo seguía vivo en él como una herida imposible de cerrar. Historia 2. Las 3 mujeres del cerro. Mi abuelo solo una vez me contó la historia de cómo su papá desapareció, y lo hizo en voz baja, como si todavía hubiera alguien que pudiera escucharnos y castigarlo por repetirlo. Me advirtió que no podía preguntarle de nuevo jamás, que aquello que iba a decir debía quedarse conmigo en silencio. Vivían en un pueblito de Michoacán, en una casita humilde en el cerro, cuidando animales, sembrando maíz, frijol, calabaza. La vida alcanzaba para lo necesario, pero la envidia de algunos vecinos se colaba como veneno invisible, creciendo en la sombra hasta pudrirlo todo. Decía mi abuelo que pocas cosas en la vida eran tan peligrosas como la envidia callada, la que trabaja día y noche hasta que se vuelve brujería. Más arriba de su casa, donde empezaba el monte más tupido, vivían 3 mujeres, una señora mayor y sus 2 hijas. Nadie necesitaba advertirles de lo que eran. El pueblo entero sabía que eran malas. De noche salía humo de su casa cuando ya todas las demás estaban apagadas, y en la vereda frente a su puerta aparecían pájaros muertos con las patas amarradas, piedras acomodadas en formas extrañas, hilitos rojos colgando de ramas. Eran señales de cosas que ningún niño entendía, pero que todos temían. Mi abuelo y su hermano les tenían pavor, sobre todo porque una de las hijas siempre los saludaba con esa sonrisa torcida, pidiéndoles que saludaran a su papá, pero en su voz no había cariño sino veneno, como si cada palabra llevara una maldición escondida. El padre de mi abuelo era un hombre serio, devoto de su esposa, y cuando cruzaba con esas mujeres no levantaba la vista, miraba al suelo o al cielo, nunca a ellas. Una tarde, cuando la madre de mi abuelo tuvo que bajar al pueblo a cuidar a una tía enferma, los 2 hermanos fueron enviados a llevarle comida a su padre, que había quedado solo. Iban contentos, corriendo, cuando al llegar vieron a 2 de las mujeres salir apresuradas de la casa, casi huyendo al verlos. Dentro encontraron a su padre sentado en un banco, la mirada perdida, la boca abierta, sin parpadear, y junto a él la tercera hija, la de la sonrisa, dándole de beber un caldo espeso que olía a carne y hierbas. Al ver a los niños dijo con naturalidad que ya casi terminaba, pero su risa, esa risa baja y torcida, los llenó de un coraje que pudo más que el miedo. La arrastraron fuera a jalones mientras ella se reía como si nada, y el olor del caldo se les quedó clavado para siempre. Humo, epazote, algo dulce y podrido a la vez. El hermanito se quedó intentando que su papá reaccionara, mientras mi abuelo bajó corriendo a buscar a su madre entre las vecinas y los remedios de la tía enferma. Volvieron de inmediato y encontraron al padre con fiebre altísima, delirando, como si algo le estuviera consumiendo por dentro. No había doctor en el pueblo, y al tercer día la madre tomó la decisión de buscar uno en el camión de la mañana. Mi abuelo la acompañó hasta la parada, luego regresó, pero al entrar en la casa encontró a su hermano llorando. El hombre se había levantado, con los ojos en blanco, sin reconocerlo, y se había marchado en silencio rumbo al monte. El niño trató de detenerlo colgándose de su pierna, pero no pudo. Mi abuelo corrió tras él y alcanzó a verlo a lo lejos subiendo directo hacia la casa de las 3 mujeres. Lo vio entrar por la puerta que se abrió y se cerró sola, sin que nadie pareciera recibirlo. Tocó, gritó, pateó, pero nada. Minutos después llegaron vecinos, la tía enferma, 2 policías armados. Entraron a revisar todo: la cocina, el tapanco, el fogón, un baúl, hasta golpearon el piso con machetes. Pero la casa estaba vacía. No había rastro del padre ni de las mujeres, como si hubieran desaparecido en el aire. Solo quedaban unas brasas tibias en el fogón, un plato volteado con restos de caldo y la cama arrugada como si alguien acabara de levantarse. Cuando la madre regresó con el doctor, encontraron lo mismo, pero más terrible. La casa ya no parecía habitada, sino abandonada hacía años. El suelo lleno de polvo seco,
telarañas en las esquinas, paredes frías y huecas, ni fogón, ni cama, ni señal de vida, solo ruina. Fue como si el tiempo hubiera devorado aquel lugar en unas horas. Buscaron por días en el monte. Los policías prometieron y luego callaron. Los vecinos murmuraban sombras, pero evitaban hablar. El padre nunca volvió. La madre se puso su rebozo negro y no volvió a subir al cerro. La casa se borró de la memoria del pueblo, tanto que si alguien preguntaba dónde estaba, nadie podía señalarlo con claridad. Mi abuelo concluyó su relato con la voz quebrada. Se lo llevaron con un caldo a mi papá, y luego desaparecieron también ellas. Fue la única vez que habló del tema, y después solo pidió otra taza de café, como si con eso quisiera enterrar las palabras. Historia 3. Velador de panteón. Mi abuelo, cuando era joven, aceptó un trabajo que nunca presumía y que con los años prefería ocultar bajo la misma tierra que guardaba. Velador de panteón, a las afueras del pueblo, donde terminaba la última calle de casas y comenzaban los matorrales, donde el silencio no era ausencia de ruido, sino una presencia que pesaba en los hombros. El camposanto era sencillo, con tumbas de tierra coronadas por cruces de madera, otras de cantera con hierro frío, flores de plástico desteñidas por el sol y el polvo, y una casita mínima junto al portón de entrada que hacía de refugio del velador. Allí tenía un catre de fierro, una lámpara de petróleo, un machete y un silbato que nunca sopló sin motivo, porque en aquel tiempo lo contrataban por temporadas, en Día de Muertos, cuando la gente iba a dejar ofrendas y había vivos capaces de abrir una tumba por un puñado de anillos o por el simple valor de las monedas que los deudos dejaban sobre la lápida, o en esos días en que el entierro era reciente y se temía la mano ruin que, amparada por la noche, deshiciera el duelo de una familia. Contaba que de día el panteón era tránsito de personas y rezos, pero que al cerrar la puerta al anochecer, el silencio se transformaba en algo que aturdía, como si el aire tuviera memoria. Y sin embargo, decía, nunca pasó nada fuera de lo común, hasta la noche de lluvia en que aprendió que hay ruidos que no pertenecen a los vivos. Estaba recostado oyendo el tambor del agua sobre la techumbre de lámina cuando escuchó pasos de verdad, claritos sobre la grava mojada, lentos, arrastrados, con ese sonido húmedo del peso hundiéndose en el barro. Al principio quiso pensar que era imaginación, que la lluvia confundía los sentidos, pero los pasos volvieron, más cerca, con un ritmo obstinado que no combinaba con el mundo dormido. Así que se levantó, tomó la lámpara y salió al pasillo de tumbas. En medio de la cortina oblicua de agua vio una silueta, un hombre encorvado que avanzaba con la espalda doblada bajo el peso de un costal. El costal, aunque empapado, se movía por dentro como si lo que cargara no estuviera del todo quieto. Y eso lo heló. Gritó, «¿Quién anda ahí?», y agitó la luz para encandilarlo, pero el hombre no respondió ni giró la cabeza. Siguió caminando con terquedad de sonámbulo, directo entre las cruces, como quien conoce ese laberinto por costumbre. Mi abuelo lo siguió esquivando charcos, tropezando con raíces, y lo vio detenerse frente a una fosa recién cavada, borde oscuro de tierra removida que brillaba bajo la lluvia. Fue entonces cuando entendió, cuando la lámpara le mostró con crueldad lo que había dentro del saco. No eran flores, no eran guirnaldas robadas, era un cuerpo humano, flácido, pesado, plegándose como un muñeco mojado con cada movimiento. El desconocido lo deslizó al fondo con una facilidad absurda, sin gesto de esfuerzo, y empezó a cubrirlo con paladas de tierra que no venían de ninguna pala visible, como si el barro acudiera por sí solo a sepultar lo que debía estar sepultado. Mi abuelo quiso dar un paso, plantarse, decir algo que detuviera aquello, pero en ese instante el hombre levantó la cara hacia la luz de la lámpara y no fue una cara lo que vio, no un rostro común al menos, sino algo pálido y sin expresión, liso, casi como la máscara de lo que alguna vez fue humano. Una ausencia de rasgos más terrible que cualquier gesto. El miedo animal lo empujó a correr. Quizá tiró la lámpara, quizá la siguió cargando sin darse cuenta,
Solo recuerda la lluvia en el cuello, el machete chocándole contra la pierna y el barro salpicando las paredes de la caseta mientras buscaba al policía de guardia en el pueblo. Lo despertó a golpes de voz, lo arrastró de vuelta y regresaron con una linterna potente y la pistola a la cintura, todavía con el corazón haciendo ruido en la garganta. Entraron al panteón. La lluvia ya era más fina y caminaron hasta la fosa. La luz cayó sobre la tierra y todo estaba intacto. Perfecto. Liso como si nadie lo hubiera tocado en días. Ningún surco, ninguna huella de botas, ni siquiera una marca de costal. Buscaron alrededor, alumbraron detrás de las cruces, revisaron los pasillos embarrados. Nada. Solo el olor de tierra mojada y flores viejas. El policía, con fastidio, le dijo que seguro se había quedado dormido y lo había soñado, que los veladores a veces confunden el insomnio con fantasmas. Pero mi abuelo jamás creyó en esa salida fácil, porque el cuerpo no olvida lo que oye, y él todavía podía jurar que recordaba el golpe sordo y húmedo del peso cayendo al fondo de la fosa. Esa noche ya no volvió al catre. Se quedó despierto, machete en mano, convenciéndose de que si regresaba la figura la vería de frente y sabría que no estaba loco, pero no regresó. Poco tiempo después dejó el trabajo. No lo dijo en casa, no quiso admitir que fue por miedo, prefirió hablar de cansancio, de que pagaban poco, de que había conseguido algo mejor, pero cuando con los años acaba el tema, al final caía en el mismo silencio, como si esperara que uno preguntara más, aunque nadie se atrevía a preguntar nada. Y quedaba entonces esa única explicación que no tranquiliza a nadie. Si no era un ladrón, si no era un vivo, entonces lo que vio esa noche bajo la lluvia fue alguien que ya no pertenecía a este mundo. Una repetición fantasmal de un suceso terrible. Un hombre que vuelve una y otra vez a completar un entierro que quedó mal hecho, o a enterrar lo que nunca debió salir a la superficie. Desde entonces yo, que no creo en nada hasta que las cosas me miran a los ojos, entendí que hay oficios donde el reloj de los vivos no manda, y que en el panteón, entre cruces torcidas y nombres borrados, hay pasos que siguen caminando aunque nadie los recuerde, y hay manos que cargan costales aunque no haya brazo que las sujete, y hay lluvias que no apagan lámparas, porque lo que alumbran no quiere ser visto, y a veces uno huye con la idea de que soñó para poder dormir, pero la memoria del miedo siempre te despierta a medianoche con el mismo rumor de grava, con el mismo peso cayendo, con el mismo silencio que se siente en el pecho hasta el amanecer. Historia 4. La mujer en el pozo. Mi abuela me contaba que cuando era joven vivió un tiempo con una tía en una casa de adobe perdida en la sierra. Una construcción humilde pero grande, rodeada de árboles frondosos y parcelas de siembra, con gallinas picoteando en el patio, una burra atada a un poste y una huerta pequeña que les daba lo necesario para subsistir. En medio de aquel patio había un pozo, profundo, oscuro, que servía para todo, para llenar cántaros, lavar la ropa, dar agua a los animales, y aunque parecía indispensable, a mi abuela le causaba una inquietud que nunca supo explicar. Decía que incluso bajo el sol del mediodía, asomarse era mirar a un vacío negro, como si no hubiera agua, sino un hueco sin fondo, un agujero abierto hacia otro lugar. Y por eso nunca pasaba junto a él de noche. Si tenía que salir al baño, corría con la mirada al frente, sintiendo a sus espaldas el aliento húmedo del pozo. Y la mayoría de veces prefería aguantarse antes que cruzar el patio. La primera vez que escuchó la voz fue una noche sin luna, con el cielo cerrado de sombras. Mientras ella leía a la luz de una lámpara de petróleo, cerca de la medianoche oyó su nombre, bajito, como si viniera de un sueño. Pensó que era el cansancio, pero la voz volvió más clara. Julia. Y en ese momento se le erizó la piel, porque reconoció a la perfección esa voz. Era la de su madre, muerta hacía ya 5 años, con el mismo tono dulce, con la misma entonación. Se levantó despacio, se acercó a la ventana y no vio nada. Ni los árboles se movían, y entonces volvió a escucharla, más firme, más cerca. Sal, hija, acompáñame.
y el corazón le golpeó con fuerza. Sabía que no podía ser posible, que lo que estaba llamando desde el pozo no era su madre. Y sin embargo la tentación de creerlo casi la hizo abrir la puerta, pero esa noche se aferró a los rezos y esperó al amanecer sin mirar hacia afuera. A partir de entonces, la voz regresaba cada noche a la misma hora, siempre desde el pozo, siempre con el mismo llamado. Julia, ven conmigo, acompáñame. Y con el paso de las semanas, el miedo se fue mezclando con la curiosidad, hasta que una noche se atrevió a abrir la ventana y entonces la vio. Una mujer sentada en la orilla del pozo, de espaldas, con un vestido azul de flores blancas que era el mismo con el que recordaba a su madre, el mismo con el que la enterraron, solo que ahora estaba empapado, pegado al cuerpo como si acabara de salir del agua, inmóvil, con la voz que seguía saliendo de ninguna parte. Ven conmigo, acompáñame. Mi abuela cerró la cortina de golpe, aseguró la puerta, se arrojó a la cama y se cubrió el rostro con la cobija, pero aún así el olor a humedad se filtró en el cuarto como si hubieran derramado agua del pozo dentro. Desde esa noche, la voz ya no se escuchó solo en el patio, sino que parecía moverse, primero alrededor del pozo, luego por el pasillo hasta llegar a la misma puerta, donde una madrugada ordenó con tono seco: «Ábreme, hija, acompáñame». Y se escuchó el rechinido del seguro probando ceder, golpes suaves en la cerradura, y mi abuela, paralizada de terror, gritó hasta despertar a su tía, que al principio pensó que eran pesadillas, pero al asomarse a la ventana palideció y cerró todo con llave. Luego se acostó con ella temblando hasta que amaneció. Mucho tiempo después la tía confesó que aquella noche no solo había oído, sino que alcanzó a ver una figura imposible, medio escondida entre la sombra, un cuerpo podrido, lleno de tierra y harapos mojados, con un rostro que era casi una calavera hinchada de humedad, y que al verla giró apenas la cabeza antes de correr hacia el pozo y lanzarse adentro como si el agua lo hubiera tragado. Al día siguiente un sobrino bajó con una cuerda para revisar. No encontró nada extraño salvo agua, pero la tía decidió tapar el pozo de inmediato. Prefería quedarse sin agua antes que volver a escuchar esa voz. Los años pasaron, mi abuela creció, se casó, dejó el pueblo, la tía murió y el lugar quedó abandonado, hasta que un pariente quiso aprovechar las tierras y descubrieron que en el testamento la heredera era mi abuela. Así fue como volvió a aquella casa, y aunque renovaron techos, limpiaron la huerta y repartieron la tierra entre familiares, el pozo seguía ahí, cubierto apenas por tablas viejas. Ella nunca volvió a hablar de lo sucedido, pero hasta sus últimos días repetía la misma advertencia a toda la familia. Una advertencia que aún resuena cuando la recuerdo. Si alguna vez después de que yo muera me oyen llamarlos de noche desde el pozo, no soy yo. Les juro que no voy a ser yo. La primera vez que alcancé a distinguirlo, creí que se trataba de un sueño, de esas imágenes que se clavan cuando uno se queda dormido con el miedo en los ojos. Pero no fue un sueño, fue real. Tan real como el aire helado que se me metió en el pecho cuando vi que del pozo salía una figura. Al principio parecía humo o sombra, pero poco a poco fue tomando formas de erguirse en pie. Un cuerpo cubierto de lodo y tierra húmeda, vestido con harapos empapados que chorreaban agua oscura, y en lugar de un rostro, había casi una calavera. Los pómulos hundidos, la piel pegada al hueso como si todavía llevara encima el peso de la tumba, girando lentamente hasta mirarme directo hacia la ventana, y en ese instante sentí que no podía moverme, que me habían atrapado los ojos vacíos de un cadáver que no debería estar de pie, que no debería poder respirar ni mirarme. Quise gritar, pero no salió ningún sonido, solo el temblor de mis manos sujetando la cortina, y el silencio se volvió tan pesado que hasta la música de la radio se apagó, quedando únicamente la presencia de esa cosa que emergía del pozo como si el agua hubiera parido algo prohibido. Después,
Con el tiempo entendí que esa era la forma en que las historias empiezan, con una imagen imposible que no se borra aunque pasen los años, con una voz que te habla desde la oscuridad y que no puedes dejar de escuchar. Porque esa figura que vi junto al pozo no era solo un espectro, era un aviso, un recordatorio de que las memorias de los abuelos, las que cuentan en susurros, están hechas de lo mismo que esa criatura, delgado hilo entre la vida y la muerte, entre el recuerdo y lo que regresa cuando nadie lo espera. Por eso cada vez que alguien me pregunta de dónde vienen estos relatos, les digo que vienen de ahí, de un patio vacío iluminado apenas por la luna, de un pozo que parece no tener fondo, de un cuerpo que salió a buscarme sin voz, sin carne, solo con la intención de recordarme que lo imposible también se hereda. Y aunque después traté de convencerme de que había sido producto del cansancio, que tal vez era mi mente jugando conmigo, en el fondo sé que esa figura estaba allí, porque todavía la siento en las noches en que todo se queda en silencio. Todavía escucho los pasos húmedos, todavía huelo la tierra mojada entrando por la ventana y todavía sueño que abre la puerta con la lentitud de alguien que ya sabe que la casa le pertenece. Esa es la razón por la que aquí, en estas noches, al empezar, siempre les pido que apaguen la luz y se dejen llevar, porque lo que escucharán no son invenciones, son fragmentos de lo que nuestros abuelos vieron y callaron, de lo que sigue vivo en sus advertencias, en esas frases que parecen exageraciones y en realidad son anclas para que no seamos arrastrados por lo mismo. Si tienes a tus abuelos aún con vida, acércate, escúchalos, porque ellos guardan en sus recuerdos voces que no deberíamos ignorar. Y si ya no los tienes, recuerda que mientras cuentes sus historias, ellos siguen aquí, rondando, advirtiendo, cuidando o atormentando, porque así funcionan los relatos que nacen en el filo de la muerte. Y esta noche, ahora que estás a oscuras, ahora que mi voz es lo único que acompaña el silencio de tu cuarto, piensa en el patio de esa casa, piensa en el pozo y piensa en el cuerpo que se asoma, girando lentamente hasta mirarte directo a los ojos. Si lo llegas a ver algún día, no mires demasiado. No respondas si te llama, porque no siempre lo que se levanta del pozo viene a buscar compañía. A veces solo viene por ti. Y cuando lo haga, ya no tendrás oportunidad de contarlo. Cuando las historias terminan, siempre queda un eco, como si las palabras no se apagaran del todo, sino que siguieran rebotando en las paredes de la memoria. Y eso es lo que sentía mi abuelo cada vez que cerraba un relato, la certeza de que aunque él callara, la historia seguiría respirando en la oscuridad. Y por eso decía que uno no debe confiarse, que hay voces que parecen familiares, que llaman como si fueran de casa, pero que no lo son, porque lo que quiere el muerto no es hablarte, sino llevarte. Y en ese silencio de la última taza de café, yo lo entendí. Comprendí que los abuelos nunca se van del todo, que siguen ahí, acompañándonos a veces con recuerdos cálidos y otras con advertencias que erizan la piel. Esa noche, cuando la lámpara se apagó y solo quedó el rumor lejano de los grillos, él me dijo lo mismo que había repetido durante años. Piensa en tus propios abuelos, en tus propias abuelas. Si los tienes vivos, acércate, escúchalos, porque no es para siempre. Y si ya no están contigo, mantén sus historias vivas, repítelas aunque duelan, porque mientras sigas hablando de ellos, no se irán del todo. Y lo dijo con un peso en la voz que no era solo nostalgia, sino miedo, como si supiera que del otro lado del recuerdo hay un filo donde lo imposible acecha. Entonces me pidió que no olvidara nunca una advertencia, una que había marcado a toda la familia. Si alguna vez después de que yo muera me escuchas llamarte de noche, no soy yo, no respondas, no abras la puerta, porque aunque la voz se parezca, aunque jures que es la mía, te prometo que no voy a ser yo. Y ese juramento se me clavó como una espina que no se arranca, porque entendí que no hablaba en metáfora, lo decía en serio,
con la convicción de alguien que ya había visto demasiado, y lo repitió una última vez antes de guardar silencio. Te lo juro, no voy a ser yo. Desde entonces, cada vez que me quedo solo de noche y la casa se vuelve un hueco de sombras, cada vez que escucho crujir la madera o el viento golpear una puerta, recuerdo sus palabras y siento que están ahí, pegadas a mi oído, advirtiéndome, cuidándome o quizás probándome. Porque la despedida no significa ausencia, significa herencia, significa que ahora me toca a mí repetir estas historias para que otros también estén preparados. Porque lo que se hereda no es solo la sangre ni el apellido, también se hereda el miedo y el secreto, también se hereda el pacto de no responder a ciertas voces. Y mientras cierro los ojos y trato de dormir, lo imagino sentado a mi lado, con el mismo silencio grave, con la misma mirada que me dice que el miedo compartido une, que el miedo contado nos mantiene vivos. Y aunque quiera convencerme de que solo fue un consejo de anciano, en el fondo sé que un día, cuando todo esté en calma y alguien pronuncie mi nombre desde la oscuridad, tendré que recordar su advertencia y resistir la tentación de contestar, porque si alguna vez lo escucho llamar, sé que no será él, sé que nunca será él.